Welcome to the class. Ahora vamos a hablar del verbo can't y su forma negativa can't. Es un verbo modal que puede ser usado en diferentes situaciones. Por ejemplo, lo podemos utilizar en su forma positiva can't para hablar de habilidades. Por ejemplo, I can speak English very well. Yo puedo hablar inglés muy bien. Veamos la estructura de cómo debemos utilizar el verbo can. Lo utilizamos como si fuera un auxiliar seguido por un verbo en su forma base. El verbo que queremos utilizar para describir la habilidad que mejor sabemos hacer. En este caso, utilicé speak, que es hablar. Okay, let's check another example. She can dance all kind of music. Ella puede bailar cualquier tipo de música. Realizamos nuevamente el uso del can como un auxiliar seguido de un verbo en su forma base. Okay, let's check a final example. They can write software code. Ellos pueden escribir código para software. Nuevamente utilizamos el can como si fuera un auxiliar y luego el verbo en su forma base. De esta manera, con el can en positivo podemos hablar acerca de habilidades, es decir, las cosas que mejor sabemos hacer. También podemos utilizar su forma negativa, el can't, para hablar de inhabilidades o cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, Usain Bolt cannot play football very well. O Usain Bolt no puede jugar fútbol muy bien. Revisemos la estructura en esta manera negativa. Bueno, tenemos que podemos usar el negativo de manera larga, cannot, o podemos utilizar la abreviación que sería can't. Y de la misma manera que en la forma positiva, el verbo que sigue va en su forma base. Alright, let's go for the second example. Colombians can eat spicy food easily. Los colombianos no podemos comer comida picante fácilmente. Nuevamente utilizamos el can't, el negativo, seguido por un verbo en forma base. En este caso utilicé el verbo eat, que es comer. And a final example could be people can fly. Las personas no podemos volar. Podríamos hablar de una manera mucho más general. Podríamos decir humans can fly. Los humanos no podemos volar. Recuerden que podemos utilizar la forma corta can't o también podemos utilizar la forma larga cannot. Eso sí, siempre va a ir seguido por un verbo en su forma base, en este caso fly. Y es así como utilizando el can't en forma negativa podemos hablar de las cosas que no podemos hacer, que no somos capaces de hacer, o inhabilidades. Otros usos del verbo can o negativo can't es que lo podemos utilizar para hacer solicitudes. Por ejemplo, can you repeat please? ¿Podrías repetir, por favor? Cuando hacemos una solicitud es muy común que utilicemos el can en estructura de pregunta. En ese caso debemos escribirlo al inicio de la oración interrogativa. Eso sí, debemos seguir toda la estructura de una pregunta. Que primero sería
el can, luego el sujeto, luego el verbo, en este caso repeat, que es repetir en su forma base, y un complemento. Another example could be, how can I help you? ¿Cómo lo puedo ayudar? Pero en este segundo ejemplo, si decimos how can I help you, estamos hablando de un ofrecimiento. También sirve el can para hacer ofrecimiento. Esto es cuando yo decido ayudar a alguien más o ayudar a hacer algo. En este caso pues tenemos una pregunta de información y por lo tanto la iniciamos con una palabra WH, después el can y luego el sujeto y después el verbo. Recordemos que el verbo siempre va a ir en su forma base. Y de esta manera es como podemos utilizar el can generalmente en preguntas para hacer solicitudes o hacer ofrecimientos. Recuerden que cuando hacemos ofrecimientos, o generalmente lo hacemos en primera persona como how can I help you, cómo puedo yo ayudarte porque soy la persona que me estoy ofreciendo, o en la primera persona plural que sería we. How can we help you? ¿Cómo lo podemos ayudar? O cómo te podemos ayudar. Siempre que se habla o queremos hacer un ofrecimiento con el can, solamente lo vamos a hacer con alguno de estos dos pronombres. Bien, el can o el can't también lo podemos utilizar para pedir permiso. Por ejemplo, can you, or better, can I use your car? ¿Puedo usar tu carro? Nuevamente, como estoy solicitando permiso, debo manejar la estructura interrogativa, es decir, la estructura de pregunta. Podemos iniciar con el can, luego el pronombre y nuevamente un verbo que en su forma base. Igualmente, al solicitar permiso, solo lo podemos hacer en primera persona singular o primera persona plural, que sería con el pronombre I o we. También podemos utilizar el can and can't para hablar acerca de prohibiciones o cosas que están prohibidas que no podemos usar. Por ejemplo, you can't smoke in here. No puedes fumar aquí. Bueno, es típico que si hablamos de prohibiciones debemos usar el can en negativo, es decir, el can't. Y siempre seguido por un verbo principal en forma base. Another example about prohibitions, it might be, you can't park in this place. No puedes parquear en este lugar. Nuevamente, si hablamos de prohibiciones, debemos utilizar el can't negativo, seguido de un verbo en su forma base. Esto siempre debe quedar claro, ¿no? Los verbos que utilizamos con el can de manera positiva o negativa siempre van a ir en su forma base. Y es así como podemos también utilizar el can o el can't para pedir permisos o hablar acerca de prohibiciones o cosas que no podemos realizar porque no son permitidas. Bueno, finalmente, el can't también lo podemos utilizar para realizar preguntas. Generalmente, preguntas acerca de habilidades. Por ejemplo, can you build a spaceship? ¿Puede usted construir una nave espacial? Bueno, si me lo preguntan a mí personalmente, la respuesta sería no. I can't. No, yo no puedo. Pero si le preguntáramos como a alguien tipo Elon Musk, muy probablemente la respuesta sería yes, I can.
Recordemos la estructura, siempre vamos a iniciar con el can al tratarse de una pregunta de sí y no, seguida por un sujeto y un verbo en su forma base. ¿Listo? La respuesta negativa siempre va a iniciar con el no, seguido del pronombre. Recuerde que cuando preguntamos con you, respondemos con I, seguido del auxiliar en negativo, al tratarse de una negación. Y si la respuesta fuera afirmativa, iniciamos con yes, cambio el you por el I, y luego respondo con el can de manera positiva. Hasta este momento ustedes ya se han dado cuenta y ya lo han notado. Lo interesante del can es que él lo vamos a utilizar de la misma manera con todos los pronombres, con I, con you, con he, con she, con we, con they. Por eso se facilita su uso porque no cambia con ninguno de los pronombres, sino que se utiliza de la misma manera con todos. Muy bien, ahora podemos realizar un ejemplo con una pregunta tipo información. Por ejemplo, what can you do with a computer? ¿Qué puedes hacer con un computador? Bueno, podríamos decir I can teach English online. Yo puedo enseñar inglés en línea. Recordemos la estructura básica de una pregunta de información. Siempre vamos a iniciar con una palabra WH, en este caso what, que significa que. Luego seguiría el auxiliar, que en este caso es el mismo can, seguido del sujeto y el verbo. Como estamos utilizando el verbo can, entonces el verbo principal va a ir en forma base, en este caso do, que significa hacer. Y la respuesta, pues, bien lo hemos visto, es una afirmación o una expresión de una habilidad. Dice, yo puedo enseñar inglés en línea, que es algo que puedo hacer utilizando el can de manera positiva. De esa manera es como podemos hacer preguntas tipo yes, no question y de información con el can. Bueno, para resumir todos los usos que le podemos dar al can en su forma positiva o can't en forma negativa, es que lo podemos utilizar para hablar de habilidades o inhabilidades, también para hacer solicitudes o ofrecimientos. Con él podemos pedir permiso o hablar de cosas que están prohibidas. También podemos hacer preguntas acerca de habilidades con la estructura yes, no question o information question. That's it, guys. Remember to subscribe to this channel to keep learning English. Thank you and see you in the next class.